Hola chicos. Tipsy Streams les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¿Qué tenemos hoy? Aquí tenemos predicciones para 9 partidos de la NBA de hoy. Entonces empecemos. Washington Wizards y Orlando Magic. Los Wizards han estado jugando bien últimamente, habiendo ganado 4 de sus 5 juegos anteriores. Aquí, buscarán extender su actual racha ganadora de 3 juegos. El Magic ha ganado 8 de sus últimos 11 juegos, pero buscarán evitar una tercera derrota consecutiva aquí. Los Wizards en el camino ganaron solo 5 de 20 juegos esta temporada. Recientemente, ganaron 2 de sus últimos 5 partidos fuera de casa y cubrieron la diferencia en 3 de esos 5. El Magic en casa ganó 9 de 19 juegos esta temporada. Recientemente, ganaron 5 de sus últimos 7 partidos en casa y cubrieron la diferencia en 6 de esos 7. Cabeza a cabeza, en los últimos 7 juegos entre esos dos equipos en Orlando, los Wizards cubrieron la diferencia solo en 2 de esos 7. Además de muchas lesiones, el Magic tuvo suspendidos a 6 jugadores como resultado de un altercado durante su partido anterior contra los Pistons en Detroit. Deberían haber sido los favoritos en este juego, pero ahora es cuestión de tener un número mínimo de jugadores para este juego. Juega Orlando Magic más 6.5. Los Ángeles Lakers y Atlanta Hawks. Los Lakers han perdido 5 de sus 6 juegos anteriores. Los Hawks están en una racha de 2 derrotas, que esperan poner fin aquí. Han perdido 8 de sus últimos 12 juegos. Los Lakers en el camino ganaron solo 6 de 19 juegos esta temporada. Recientemente, perdieron en 4 de sus últimos 5 partidos fuera de casa y cubrieron la diferencia solo en 1 de esos 5. Los Hawks en casa ganaron 11 de 18 juegos esta temporada. Recientemente, ganaron 3 de sus últimos 5 partidos en casa y cubrieron la diferencia en 2 de esos 5. Cabeza a cabeza, en los últimos 5 juegos entre esos dos equipos en Atlanta, los Lakers cubrieron la diferencia en 2 de esos 5. En este momento, ninguno de los dos equipos está funcionando bien. Creo que los Hawks ganarán aquí, pero no estoy seguro de que cubrirán la diferencia. Por supuesto, todo depende de si LeBron James está disponible para los Lakers. Esté atento al informe de lesiones de los Lakers. Con la presunción de que James no jugará en el partido de hoy, iré con el equipo de casa para ganar y cubrir la diferencia. Juega Atlanta Hawks menos 6.5. Phoenix Suns y Toronto Raptors. Los Suns han perdido 9 de sus últimos 13 juegos y han estado jugando mal. Los Raptors están en una espalda con espalda. Están en mala forma ya que han perdido 8 de sus 10 juegos anteriores. Están buscando poner fin a una racha de 2 derrotas consecutivas aquí. Los Suns en la carretera ganaron solo 6 de 17 juegos esta temporada. Recientemente, han perdido en 5 de sus últimos 7 partidos fuera de casa y cubrieron la diferencia en 3 de esos 7. Los Raptors en casa ganaron 10 de 18 partidos esta temporada. Han estado jugando increíblemente mal recientemente, particularmente en Toronto. Los Raptors han perdido sus últimos 5 partidos en casa y no han cubierto la diferencia en ninguno de ellos. Cabeza a cabeza, en los 9 encuentros anteriores en Toronto contra los Raptors, los Suns cubrieron la diferencia en 7 de esos 9. Los Raptors están jugando muy mal en partidos consecutivos esta temporada. Solo ha ganado 1 de los 5 partidos consecutivos que disputó esta temporada. Los Suns seguirán sin Cameron Payne, Landry Shamet y Devin Booker, mientras que los Raptors podrían volver a estar sin Fred VanVleet. Juega Phoenix Suns y Toronto Raptors menos de 225.5. Detroit Pistons y Chicago Bulls. Los Pistons han perdido 9 de sus 11 juegos anteriores y actualmente son el peor equipo de la liga. Los Bulls comienzan a parecerse a los Bulls desde el comienzo de la temporada, con 4 victorias en sus últimos 5 juegos. Los Pistons en el camino ganaron solo 4 de 19 juegos esta temporada. Recientemente, perdieron en 4 de sus últimos 6 partidos fuera de casa y cubrieron la diferencia en 3 de esos 6. Los Bulls no han jugado particularmente bien en casa desde el comienzo de la temporada. Dividieron sus 16 partidos en casa esta temporada. En sus últimos 6 partidos en casa, los Bulls ganaron en 3 y cubrieron la diferencia solo en 2 de esos 6. Cabeza a cabeza, en los 5 encuentros anteriores en Chicago contra los Bulls, los Pistons perdieron los 5 y no cubrieron la diferencia en ninguno de esos 5.
Teniendo en cuenta la tendencia, la forma en que ambos equipos han estado jugando últimamente y el hecho de que varios de los jugadores de los Pistons están suspendidos, traeré al equipo de casa aquí para ganar y cubrir la diferencia. Juega Chicago Bulls -7. Minnesota Timberwolves y Milwaukee Bucks. Los Timberwolves han perdido 7 de sus últimos 10 juegos y tratarían de poner fin a su racha de 4 derrotas consecutivas aquí. Los Bucks parecen haberse desacelerado un poco. Aquí, intentarán poner fin a su racha de 4 derrotas consecutivas. Los Timberwolves en el camino ganaron 7 de 18 juegos esta temporada. Recientemente, perdieron en 6 de sus últimos 7 partidos como visitantes y cubrieron la diferencia en 2 de esos 7. Los Bucks han jugado particularmente bien en casa desde el comienzo de la temporada. Ganaron en 14 de los 17 partidos en casa esta temporada. En sus últimos 6 partidos en casa, los Bucks ganaron y cubrieron la diferencia en 5 de esos 6. Cabeza a cabeza, en los 5 encuentros anteriores en Milwaukee contra los Bucks, los Timberwolves ganaron solo 1, pero cubrieron la diferencia en 4 de esos 5. El desempeño de los Timberwolves ha mejorado en los juegos recientes, pero no creo que importe mucho aquí. Esta temporada, los Bucks han sido casi imbatibles en casa. Esta línea es bastante razonable y no veo ninguna razón para no respaldar a los Bucks en casa. Juega Milwaukee Bucks -5.5. Philadelphia 76ers y New Orleans Pelicans. La racha ganadora de 8 juegos de los 76ers llegó a su fin con su derrota contra los Wizards en el juego anterior. Los Pelicans han ganado 11 de sus últimos 15 juegos y hoy buscarán su quinta victoria consecutiva. Los 76ers en la carretera ganaron 6 de 14 juegos esta temporada. Recientemente, ganaron y cubrieron la propagación en solo uno de sus últimos 5 juegos fuera de casa. Los Pelicans han jugado muy bien en casa desde el comienzo de la temporada. Ganaron en 15 de los 19 partidos en casa esta temporada. En sus últimos 6 partidos en casa, los Pelicans ganaron en 5 y cubrieron la diferencia en 4 de esos 6. Cabeza a cabeza, en los 4 encuentros anteriores en Nueva Orleans contra los Pelicans, los 76ers ganaron en 2, pero cubrieron la diferencia en solo uno de esos 4. Los 76ers llegan a este juego completamente sanos, mientras que los Pelicans tienen pocos jugadores en la lista de lesionados. Los 76ers están en una forma fantástica y ganaron 8 de 9 juegos, pero jugaron 7 de sus últimos 9 juegos en casa. Desde el comienzo de la temporada, no han sido tan buenos en la carretera como lo han sido en casa. Los Pelicans han ganado 9 de sus últimos 10 partidos en casa. Juega New Orleans Pelicans -1. Miami Heat y Denver Nuggets. El Heat ha ganado 6 de sus últimos 8 partidos, mostrando su buen estado de forma. Los Nuggets han estado jugando bien últimamente, ganando 8 de sus últimos 10 juegos. El Heat en la carretera ganó 6 de 15 juegos esta temporada. Recientemente, han ganado en 5 de sus últimos 6 partidos fuera de casa, mientras que cubrieron la diferencia en solo 3 de esos 5. Los Nuggets han jugado muy bien en casa desde el comienzo de la temporada. Ganaron en 12 de los 15 partidos en casa esta temporada. En sus últimos 6 partidos en casa, los Nuggets ganaron en los 6, pero cubrieron la diferencia en solo 3 de esos 6. Demasiados jugadores clave para los Nuggets están en la lista de lesionados, mientras que el Heat no tiene ese problema. Cabeza a cabeza, en los últimos 5 encuentros en Denver, entre esos dos equipos, el Heat cubrió la diferencia solo en uno de esos 5. Desde el comienzo de esta temporada, los Nuggets han estado jugando bien en casa en Denver. Pero, por otro lado, a menudo no logran cubrir la propagación. Si los Nuggets no cuentan con Murray, Gordon, Green y Brown en este juego, no solo tendrán dificultades para cubrir la diferencia, sino que creo que también tendrán dificultades para ganar. Juega Miami Heat +5. Portland Trail Blazers y Golden State Warriors. Los Trail Blazers están en buena forma, habiendo ganado 5 de sus 9 juegos anteriores. Los Warriors buscan su cuarta victoria consecutiva esta noche después de ganar 4 de sus últimos 6 juegos. Los Trail Blazers han jugado bastante bien en partidos fuera de casa desde el comienzo de la temporada. Se repartieron los 20 partidos de visitante que jugaron esta temporada. Recientemente, los Trail Blazers ganaron y cubrieron la diferencia solo en 2 de los últimos 6 partidos fuera de casa. Esta temporada, los Warriors son uno de los mejores equipos en casa. Han ganado 15 de los 17 partidos en casa esta temporada. En sus últimos 7 partidos en casa, los Warriors ganaron en 6 y cubrieron la diferencia en 5 de esos 7.
Wiggins y Curry aún no están disponibles para los Warriors, mientras que los jugadores clave de los Trail Blazers están sanos. Cabeza a cabeza, en los últimos 5 juegos entre esos dos equipos en San Francisco, los Trail Blazers ganaron solo uno, pero cubrieron la diferencia en 3 de esos 5. Los Trail Blazers ocupan el puesto 21 en eficiencia ofensiva en sus 5 partidos anteriores como visitantes, anotando 111,5 puntos por cada 100 posesiones y permitiendo 116,8 por cada 100 posesiones. Los Warriors en la cancha local juegan una excelente defensa, restringiendo a los oponentes a solo un 43.3% de tiros. Juega Golden State Warriors +3. Utah Jazz y Sacramento Kings. El Jazz no ha estado en su mejor momento últimamente, perdiendo 6 de sus últimos 10 juegos en general, y buscarán evitar perder por tercera vez consecutiva esta noche. Los Kings han estado jugando bien últimamente, habiendo ganado 4 de sus 7 juegos anteriores. El Jazz no juega bien en partidos fuera de casa. En el camino, ganaron solo 7 de 17 juegos esta temporada. Recientemente, perdieron en 4 de sus últimos 5 partidos fuera de casa y cubrieron la diferencia solo en 1 de esos 5. Los Kings en casa ganaron 10 de 17 juegos esta temporada. Recientemente, ganaron 3 de sus últimos 5 partidos en casa, pero cubrieron la diferencia solo en 1 de esos 5. Cabeza a cabeza, el Jazz ganó en los últimos 11 de los 12 juegos contra los Kings en Sacramento y cubrió la diferencia en los últimos 4. Ambos equipos están completamente sanos. Los Jazz no juegan su mejor baloncesto fuera de casa, pero los Kings juegan su tercer partido en 4 días. Aquí, llevaré al equipo desvalido para cubrir la propagación. Juega Utah Jazz +3. Chicos, eso es todo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos mañana.